Y vamos a seguir resolviendo el examen de Química de BAU de Murcia 2024. De la convocatoria ordinaria vamos a resolver la pregunta número 8. Esta pregunta dice lo siguiente. Es decir, el enunciado es el siguiente. Una corriente de 2 amperios circula durante 1 hora por una celda electrolítica que contiene una disolución de 1 molar de cloruro de hidrógeno en agua. Contesta las siguientes cuestiones, teniendo en cuenta las M-reacciones, y nos ponen 3 M-reacciones. A. ¿Qué iones habrá en la disolución? Considerando también la autoionización del agua. B. Escriba y ajuste las M-reacciones del cátodo indicando qué gas se desprende. C. ¿Qué gas, hidrógeno, oxígeno, cloro, se desprenderá en el ánodo? Razone su respuesta. D. ¿Qué volumen de hidrógeno se desprenderá durante la electrólisis a 298 Kelvin en una atmósfera? Y nos dan la constante de Faraday. Si la concentración de cloruro de hidrógeno fuera 2 molar, razone si se desprendería el doble de hidrógeno durante el mismo tiempo. Pues vamos a ir subiendo. Como veis, es un ejercicio de pilas, ¿vale? Que está relacionado con redox. Y son 5 preguntas, o sea, 5 apartados, pero no son largos, ¿vale? Hay que desarrollarlos un poquito, pero tampoco son muy largos. El caso es que vamos a ver el apartado A. O sea, sí, vamos a ir resolviendo por orden, ¿vale? El apartado A nos preguntaban qué iones habrá en la disolución y considerando también la autoionización de agua, ¿vale? Viendo las semireacciones, pues tenemos por un lado el cloruro de hidrógeno que se disocia totalmente en protones más cloruros y el agua se disocia en protones más hidróxidos, ¿vale? Por lo cual en la disolución habrá iones H+, Cl- y OH-. El H+ proviene del cloruro de hidrógeno y del agua, el Cl- solo del cloruro de hidrógeno y el H- del agua, ¿vale? Entonces con esto ya tenemos respondido el apartado A. Ahora vamos al apartado B. En el apartado B nos piden escribir y ajustar la sembración de cátodo indicando qué gas se desprende. A la vez voy a resolver también en el C, ¿vale? Iré indicando cuál es la contestación del B y cuál es la del C. Pero en el C también nos preguntaban qué gas, hidrógeno, oxígeno y cloro se desprenderá en el ánodo, razones respuesta. Yo voy a poner claro cuál es cuál, aunque lo resuelva a la vez, porque al resolver el ejercicio tenéis que poner claro cuál es la contestación del B y del C, ¿vale? Para que demostrar realmente que sabéis y que lo estáis respondiendo bien, ¿vale? El caso es que se producen 2 semireacciones. 2 de cloro menos, 2 cloruros, reaccionan y pasan a cloro 2 más 2 electrones. Y 2H más 2 electrones pasan a un mol de H2, ¿vale? Estas son las 2 semireacciones que ocurren, ¿vale? La del cloro, como el cloro pasa de un número de oxidación -1 a 0, pues esta reacción es la de oxidación. Y como el hidrógeno pasa de +1 a 0, esta reacción, la del hidrógeno, es la de reducción, ¿vale? Entonces, la del cloro, al ser de oxidación, ocurre en el ánodo. Y la del hidrógeno, como es la de reducción, es la reacción que ocurre en el cátodo. Por lo cual, en el apartado B, que nos piden escribir y ajustar la semireacción del cátodo, indicando qué gas se desprende, pues la semireacción que ocurre en el cátodo, ya ajustada, la de 2 hidrógenos más 2 electrones, pasan a reacciones y se obtiene H2, ¿vale? Esa es la semireacción ajustada del cátodo. Y se desprende hidrógeno. Y en el apartado C hay que indicar que se va a desprender cloro porque la reacción del ánodo, que es la de la oxidación, es la siguiente. 2 de cloro menos pasan a cloro 2 más 2 electrones. Entonces se va a desprender cloro y esa es la semireacción del ánodo. Entonces con esto hemos contestado el apartado B y al C, ¿vale? Ahora vamos a contestar el apartado D. En el apartado D nos preguntan qué volumen de hidrógeno se desprenderá durante la electrólisis a 298 Kelvin y una atmósfera, ¿vale? Y nos dan la constante de Faraday. Pues esto hay que tener, en cuenta la tercera ley de Faraday, que nos dice que la masa es igual al peso equivalente por intensidad por tiempo partido por la constante de Faraday, ¿vale? Si desarrollamos un poco esta ecuación, teniendo en cuenta que el peso de equivalente es igual a la masa del molecular o de atómica,
partido por los electrones, bueno, como es una reacción de oxidación, es partido por los electrones que intervienen en la simerreacción. Y en este caso es la simerreacción del hidrógeno, ¿vale? Entonces la masa es igual a la masa atómica de hidrógeno partido por el número de electrones que intervienen en la simerreacción por la intensidad por tiempo partido por F, ¿vale? Entonces, lo que es la masa atómica pasa al otro lado dividiendo y bueno, tenemos esta ecuación m partido, o sea, lo que es la masa partido por la masa atómica es igual a I por T partido por el número de electrones por F, ¿vale? Teniendo en cuenta que, que el número de moles es igual a masa partido por la masa atómica o molecular, pues podemos decir que el número de moles es igual a I por T partido por el número de electrones por la constante de Faraday, ¿vale? Con esto podemos obtener el número de electrones, ¿vale? Del hidrógeno. Entonces, en este caso sería el número de electrones es igual a 2, que es la intensidad, por 1 por 60 por 60, que es una hora, y la multiplicamos 2 veces por 60 para pasarlo a segundos, que es partido por 2, que es el número de electrones que intervienen en la semireacción, por 96.500, que es la constante de Faraday. Y obtenemos un valor de 0,037 moles, que son moles de hidrógeno. Además, con esto tenemos que acordarnos que la ecuación de los gases ideales es la presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura, ¿vale? Entonces vamos sustituyendo y podemos obtener el volumen, que es lo que nos pide. La presión, una atmósfera, por volumen, que es lo que queremos calcular, es igual a 0,037, que son los moles de hidrógeno, por 0,082 por 298. ¿Vale? 0,082 es la constante de los gases ideales y 298 es la temperatura en Kelvin. Entonces despejamos, calculamos y obtenemos un volumen de 0,904 litros, que es el volumen de hidrógeno, que es lo que nos pedían. ¿Vale? Esto es el volumen de hidrógeno que se desprenderá durante la electrólisis a 298 Kelvin y una atmósfera. ¿Vale? Y ahora vamos a calcular el apartado E, que nos dicen que si la concentración de cloruro de hidrógeno fuera de 2 molar, razones si se desprendería el doble de hidrógeno durante el mismo tiempo. Pues decir que, bueno, tenemos las dos reacciones, la reacción total, la reacción iónica final ajustada, ¿vale? Y decir que o sea, y esta es la molecular, ¿vale? Se me olvidaba. El caso es que dos de cloruro de hidrógeno se producen, dos moléculas de cloruro de hidrógeno producen un mol de cloro más un mol de hidrógeno, ¿vale? Y decir que también el número de moles, que es lo que habíamos visto antes, es igual a la intensidad por el tiempo partido por el número de electrones por la constante de Faraday. Y finalmente decir que el número de moles que se desprende no depende de la concentración de clorhídrico, por lo que si la concentración de clorhídrico fuera 2 molar, se desprende la misma cantidad de hidrógeno, ¿vale? Solo depende de la intensidad, del tiempo y el número de electrones, ¿vale? Sobre todo la intensidad y tiempo. Si no hay otros parámetros que podemos variar y que influyan. O sea, bueno, solo intensidad y tiempo, ¿vale? Es lo único que va a influir en la cantidad que se desprende hidrógeno en este caso, ¿vale? Entonces ya con esto hemos resuelto todo el ejercicio, ¿vale? Decir que si os ha gustado el vídeo y os ha parecido interesante y útil, me gustaría pues que, o sea, le podéis dar a me gusta, os podéis suscribir al canal, incluso me animaría mucho que dejaseis algún comentario, ¿vale? También recordaros que tenemos un canal de Telegram, os lo dejo en la descripción por si os interesa uniros. Y también, bueno, que os animaros a compartir este vídeo con aquellos compañeros que también les puede ser útil. Y nada, finalmente decir que muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente.